Romanos capítulo 8, verso 1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nuevo, el énfasis está en la primera frase: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta declaración del apóstol San Pablo se da en el contexto de su enseñanza, a partir del capítulo 3 de esta porción, de su enseñanza acerca de la justificación del creyente. Si el centro de la palabra de Dios, en este caso de la epístola a los romanos, el enfoque fundamental está en eso, en la justificación que Dios hace del creyente mediante la obra de Jesucristo. Si uno lee el capítulo 1, versículos 16, 17, básicamente, Pablo adelanta en ese versículo 17, en particular, el tema central de la carta a los romanos. Y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, Pablo adelanta en ese texto el tema de la carta a los romanos, que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios aquí no como un atributo de Dios, que por supuesto en la Biblia se habla de la justicia de Dios como un atributo, o sea, como una parte de la naturaleza de Dios, sino la justicia de Dios en términos de el acto a través del cual Dios declara justos a los hombres. Y es lo que Pablo llama más adelante y en esta carta, la justificación. La justificación es el acto mediante el cual Dios declara justo al pecador mediante la obra o la fe en la obra de Cristo en la cruz. La justicia de Cristo es atribuida al pecador. El pecado del hombre es puesto sobre los hombros de Jesucristo y entonces se produce ese divino intercambio a través de la gracia por la fe en Cristo, mediante la cual el hombre es declarado justo por medio de la justicia de Dios en Cristo, por la obra de Dios en Cristo. Y al ser declarado justo, no solamente es justificado o declarado justo, sino que al mismo tiempo es también transformado y habilitado para una vida de justicia o de rectitud delante de Dios. Por eso, retomando Romanos capítulo 8, Pablo dice en este pasaje que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, el que está en Cristo Jesús ya ha sido absuelto de la condenación, de la culpa, digámoslo de esa manera, del pecado, ya ha sido perdonado para fines de su salvación, ya ha sido absuelto, ya ha sido perdonado, ya ha sido aceptado, se le ha atribuido la justicia de Cristo a él. Y por lo tanto, no solamente ha sido justificado en términos de ser declarado justo delante de Dios para que pueda tener una relación de vida con Dios, sino que al mismo tiempo sobre él ya no está la condenación eterna, o sea, la perspectiva de una eterna separación de él y Dios, sino que ahora tendrá la seguridad, la certidumbre de la salvación. Por eso esta frase de Pablo implica ambas cosas. No hay condenación en el sentido de que ya está absuelto de sus pecados, y al mismo tiempo no hay condenación en el sentido de que ya no está sujeto a la ira de Dios, a la condenación eterna, porque ahora en Cristo Jesús él ha sido perdonado, ha sido absuelto, ha sido lavado por la sangre de Cristo, él ha sido recibido por Dios a través de la gracia de él en Jesucristo. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya Cristo ha llevado sobre nosotros, sobre sus hombros, nuestra condenación y nos ha puesto a nosotros su justicia, su perdón y su salvación. Por lo tanto, el creyente puede ahora disfrutar, gozar de esa certidumbre y de esa seguridad, sabiendo que es aceptado delante de Dios, que en este mundo puede caminar con Dios y que cuando
llegue la hora final, puede ir a la presencia del Señor. Pero una vez más, el pasaje dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y este énfasis es importante. Una de las frases más utilizadas por Pablo, más socorridas por Pablo, más empleadas por Pablo en sus cartas es la expresión en Cristo, en Cristo. Entonces el pasaje dice, lo leemos de nuevo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que están en Cristo Jesús ya son absueltos de sus pecados, los que están en Cristo Jesús ya son librados de la ira venidera y por lo tanto no hay condenación para ellos, hay perdón y hay salvación. Pero de nuevo es para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Bueno, los que se han arrepentido de sus pecados, es decir, han reconocido su vida de espaldas a Dios, han reconocido su condición de pecadores delante de Dios y se han arrepentido de su pecado, de su condición de una vida que no tomaba en cuenta a Dios y que ahora han confesado ese pecado delante de Dios y han ido a la cruz del Calvario, han pedido a Cristo que perdone sus pecados y que les dé la salvación, la vida eterna. Ahora ellos están en Cristo Jesús. Han pedido a Cristo que entre, que venga a sus vidas, que entre en sus corazones y que les dé esa nueva vida que hay en el Señor. Por lo tanto, los que han llegado a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento ya no son condenados, ya son salvados, ya no son culpados, ya son absueltos, han sido justificados por la gracia de Dios. Qué bendición, qué gran bendición es estar en Cristo Jesús. Y en el día de hoy yo quiero animarte, quiero invitarte a pensar en esto y a pensar en que si todavía no estás en Cristo Jesús, hoy tú le digas a Jesucristo, Señor, ven a mi vida, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, para que puedas también tener seguridad de que esta verdad de este pasaje bíblico, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, también te pertenece a ti por la gracia de Dios. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.